La historia de la raza humana es realmente asombrosa. Aunque hemos avanzado mucho, no se pueden negar las inteligentes y únicas civilizaciones antiguas que nos precedieron. Crearon muchas cosas asombrosas, algunos de los cuales estaban tecnológicamente muy adelantados a su tiempo. Los arqueólogos y los historiadores pueden explicar fácilmente la mayoría de los inventos antiguos, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Acompáñenos a explorar los 20 inventos más antiguos que siguen siendo inexplicables para los científicos. Número 20. Antiguo detector de terremotos. El antiguo detector de terremotos gira en torno a Chang Heng, un científico, ingeniero, astrónomo e inventor de la antigua China que vivió hace más de 2000 años. Produjo una de las obras de arte antiguas más extrañas y asombrosas de la historia. El sismógrafo histórico de esta foto fue fabricado por él, y es sin duda uno de sus inventos más adelantados a su tiempo. ¿Pero qué tiene de especial este sismógrafo? ¿Qué circunstancias rodean su nacimiento? El movimiento de las placas tectónicas es una de las principales causas de los terremotos, pero los antiguos chinos no eran realmente conscientes de ello. Por su ignorancia, la gente creía firmemente que el desequilibrio entre el yin y el yang era el culpable de los mortíferos terremotos. Entre medias, algunos creían que el disgusto de los dioses con la dinastía existente era el culpable. Sin embargo, Chang Heng era único, teniendo previsión e iniciativa más allá en el futuro que cualquier ser viviente de la época. Creó el seismoscopio porque pensaba que los terremotos eran causados por el viento y el aire, y no porque algún dios en algún lugar esté enfadado. Fue capaz de determinar la dirección de un terremoto a más de 100 millas de distancia gracias a este asombroso equipo. Sin duda alguna, el dispositivo requiere mucha destreza y habilidad para crearlo. El aparato lanzaba una bola de bronce a uno de los sapos de abajo desde una de las 8 cabezas de dragón tubulares. Una manivela interna y una palanca en ángulo recto elevarían la cabeza del dragón correspondiente en respuesta al movimiento de la superficie terrestre. Mirando este instrumento de altos avances tecnológicos, puede parecer sencillo. Sin embargo, el mecanismo interno tiene que ser exacto para que el aparato funcione con precisión. Desgraciadamente, nadie ha sido capaz de recrear el mecanismo original del artefacto, porque la auténtica reliquia hace tiempo que desapareció en las arenas del tiempo. 19. Antigua máquina voladora. La antigua máquina voladora es un misterioso artefacto descubierto en las ruinas de una antigua civilización. Está hecho de un extraño metal que no se encuentra en la Tierra, y se alimenta de una fuente de energía también desconocida. La máquina es capaz de volar, y se cree que fue utilizado por los antiguos para el transporte y la guerra. No es de extrañar que la historia de las antiguas civilizaciones indias revelara muchas ideas destacadas en diversos ámbitos, dadas sus contribuciones a las matemáticas. Una de las diversas concepciones es la Vimana, que es posiblemente el más enigmático de todos. Según la leyenda, los vimanas tenían la misma capacidad que los aviones modernos para viajar a través de la atmósfera terrestre. Los vimanas han sido objeto de numerosos proyectos, pensamientos y escritos, todos ellos increíbles. Eran, en la realidad, décadas adelantadas a su tiempo. La antigua máquina voladora es un objeto fascinante y misterioso, y ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Una cosa es segura: la antigua máquina voladora es una pieza de tecnología realmente asombrosa. Algunas personas creen que la antigua máquina voladora es un engaño, mientras que otros creen que es un dispositivo real y potente. No hay pruebas científicas que respalden ninguna de las dos afirmaciones, por lo que el misterio de la antigua máquina voladora sigue sin resolverse. Ahora, la gran pregunta es, ¿de dónde surgió la idea? Nadie conoce realmente los hechos de estos aviones históricos, ni cómo se desarrollaron esas ideas tan notables. No obstante, se adelantaron mucho a su tiempo. Número 18. Para Aeolip. La Aeolipile es una sencilla turbina de vapor inventada por Herón de Alejandría en el siglo I a.C. Consiste en un recipiente cerrado del que salen 2 o más tubos doblados. Cuando el agua se calienta en el recipiente, se convierte en vapor, que luego escapa por los tubos y crea un chorro de vapor que hace girar el recipiente. El Aeolipile se considera la primera máquina de vapor, y se utilizaba para diversos fines, incluyendo fuentes de juguete y para accionar pequeñas máquinas. Por una buena causa, esta creación está considerada como una de las mayores máquinas olvidadas de la historia. Dado que Herón inventó este sistema aproximadamente 1800 años antes de la Revolución Industrial, es realmente asombroso. El artilugio consiste en una esfera hueca apoyada en una tetera. Debajo se colocaría un recipiente lleno de agua,
y mientras el agua del interior se calentaba, el vapor subiría a los tubos y entraría en la esfera hueca. Posteriormente, la bola comenzaría a girar como resultado del vapor que escapa a través de la boquilla direccional de la bola. Basta pensar en lo trascendental que fue este invento para su época. Por supuesto, a mucha gente le pareció en el pasado algo sin sentido e ilógico, pero no esta dispensación. Sin duda alguna, a Heron le habría complacido saber que su idea tiene sentido para las personas que viven en el futuro. Desgraciadamente, nunca fuimos realmente capaces de determinar lo que Heron estaba tratando de lograr con este dispositivo. En su lugar, Heron simplemente describió cómo hacer uno y cómo funciona. Se olvidó de mencionar su importancia. No obstante, sigue siendo impresionante. Número 17. Acero Damasco. Uno de los materiales más enigmáticos hasta la fecha es posiblemente el acero de Damasco. Los excelentes materiales utilizados en la fabricación de este acero lo hacen excepcional. El acero de Damasco se fabricaba inicialmente en la India y luego se trasladaba a Damasco, Siria, donde se hacían espadas con ellas. Estas armas son famosas por sus exquisitos diseños y sus fuertes atributos físicos. El acero de Damasco es robusto, flexible y afilado, lo que la hace muy apreciada. Imagínese esta asombrosa espada tan afilada y flexible que la gente cree que podría cortar una pluma por la mitad en pleno vuelo. Ahora, ¿qué distingue tanto a este material? El acero de Damasco ha permanecido irreplicable hasta nuestros días. La fórmula exclusiva de esta hoja se ha perdido con el paso del tiempo, y no hay atisbo de esperanza de que se descubra antes. Aunque existen algunos cuchillos y hojas de Damasco, en realidad no son comparables a la hoja original que existía en ese momento. Mientras los herreros siguen esforzándose por producir la hoja ideal, hoy en día, los metalúrgicos siguen trabajando para optimizar la composición del acero. Por supuesto, han intentado examinar textos históricos para desentrañar el enigma de las cuchillas de Damasco. Según la mitología, las mejores espadas fueron creadas usando sangre de dragón, mientras que algunos afirman que la orina de burro también es eficaz. Según la leyenda, algunos herreros medievales también sugirieron que la orina de jóvenes con la cabeza roja o de una cabra que solo consumía helechos durante 3 días tenía mucho que ver con el robo. Supongo que si estuviéramos en el mundo de entonces, todas estas supersticiones habrían tenido mucho sentido para nosotros. Sin embargo, gracias a la ciencia, hemos llegado a comprender que los mitos no tienen ningún efecto sobre las cuchillas. Número 16. Mecanismo de anticitera. No podemos hablar de tecnologías excepcionales del pasado sin mencionar el mecanismo de anticitera. El mecanismo de anticitera es un artefacto de bronce descubierto por submarinistas en 1901. Mientras investigaban el pecio de anticitera, que pasó casi 2000 años bajo el agua. Nadie conoce el origen ni la finalidad de este complejo sistema, pero las modernas imágenes de rayos X en el año 70 y la década de 1990 reveló que el artilugio pudo emplearse en su día para imitar el movimiento de los cielos. El mecanismo de anticitera es mucho más avanzado que la mayoría de los artefactos astronómicos anteriores. El mecanismo de anticitera no tiene parangón con ningún otro artefacto de su época. También tiene un diseño excelente y es bastante similar a las marchas modernas. Teniendo en cuenta la información y los activos que eran fácilmente accesibles a nuestros antepasados hace muchos años, es extremadamente notable que fueran capaces de visualizar, pensando, y crear realmente este mecanismo. En un momento dado, se hablaba del mecanismo de anticitera como de un antiguo ordenador, mientras que otros sugirieron que podría ser una pieza de tecnología de una antigua nave espacial alienígena. De cualquier manera, esta pieza está muy por delante de la tecnología de su tiempo. Quince. El pilar de hierro de Delhi. La columna de hierro de Delhi es uno de los objetos más misteriosos y fascinantes del mundo. Todavía hoy son muchos los que se asombran ante el pilar de hierro de Delhi, no solo por su presencia, sino también por su resistencia a la corrosión. En 1800, pilar de 6 metros de altura, uno de los artefactos metálicos más inusuales del mundo, se encuentra en el complejo de recortes de Delhi. Aunque a primera vista parezca un pilar más del mundo, es realmente fascinante. Se trata de un pilar de hierro de 7 metros de altura que pesa unas 5 toneladas. Es de hierro puro y se encuentra en el complejo Qutub Minar de Delhi, India, desde hace más de 1600 años. El pilar lleva una inscripción en sánscrito que data del siglo IV d.C. La inscripción dice que el pilar fue erigido por el rey Chandragupta II, que gobernó el imperio Gupta de 375 a 415 d.C. Mientras que el pilar está hecho de una sola pieza de hierro que se fundió en un molde, se cree que el hierro se fundió a partir de hierro meteórico, que es hierro procedente de meteoritos.
El pilar es una notable proeza de ingeniería y metalurgia. Es un testimonio de la habilidad de los antiguos artesanos del metal indios que la fabricaron. La característica más asombrosa de la arquitectura de pilares de hierro es que, a pesar de haber estado expuesta a las inclemencias del tiempo y otros elementos durante más de 16 siglos, ha resistido sin oxidarse ni corroerse. Se han realizado numerosos estudios para determinar la causa, y algunos investigadores afirman que los materiales utilizados para construir este pilar son la causa principal de su resistencia a la corrosión. En 1961 se descubrió que el hierro utilizado para construir el pilar es de una pureza extraordinariamente alta y tiene un contenido de carbono muy bajo. Además, se ha descubierto que el hierro del pilar contiene fósforo en lugar de magnesio o azufre. Según la leyenda, una capa de protección conocida como misagüita impide que el pilar de hierro se degrade. El pilar de hierro de Delhi es una popular atracción turística. Es un símbolo de la fuerza y la resistencia del pueblo indio. Número 14. Copa Licurgo. Aunque las tazas que cambian de color son bastante comunes hoy en día, no se conocían hace más de 1600 años. Por eso la copa Licurgo es tan notable. Cuando se ilumina de frente, esta copa parece ser de color verde jade, pero cuando se ilumina desde atrás, el cristal se transforma en rojo sangre. Esta extraña copa desconcertó a los científicos durante varias décadas, hasta que en 1990 los investigadores descubrieron una pista. Investigadores ingleses estudiaron más a fondo la copa y descubrieron que los artesanos romanos eran unos brillantes pioneros de la nanotecnología, capaces de incorporar al vidrio partículas de plata y oro del tamaño adecuado para lograr el diseño y la factura de esta copa. ¿No es genial que este logro ya fuera increíble entonces? Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta para qué se creó esta copa. Puede haber sido un simple diseño elegante, pero ¿para qué se creó exactamente? Aunque muchos creen que es posible que esta copa se empleara para detectar líquidos, aún se están realizando más averiguaciones para determinar por qué se creó. Número 13. Fuego griego. El fuego es peligroso y sus efectos pueden ser devastadores. De hecho, tanto los niños como los adultos son muy conscientes de los daños potenciales que puede causar el fuego, y nuestros antepasados también eran conscientes de su potencial. Resulta asombroso que la gente de la antigüedad pensara en formas de aprovechar los peligros del fuego en su propio beneficio. Empleaban el uso del fuego griego para librar sus guerras. El ejército bizantino contó con la ayuda del fuego griego durante el siglo VII, tras el descubrimiento del napalm. Se han publicado muchas descripciones de esta arma, y con frecuencia se le denomina fuego marino o fuego líquido, que era tan potente que no podía apagarse con agua. Algunos textos, sin embargo, afirmar que añadir agua solo hace más fuerte el fuego griego. Era un arma muy letal fabricada hace más de 1000 años. Los numerosos triunfos militares del Imperio bizantino fueron posibles gracias al fuego griego. Tiene sentido que la receta se mantuviera en secreto. Se cree que el arquitecto e ingeniero griego Calínicos lo inventó cuando escapó de entre los prisioneros árabes y pidió asilo a los bizantinos. A cambio, inventó el fuego griego para fortificar la defensa del imperio contra el avance de las tropas árabes. Aún no conocemos la composición real del fuego griego, pero sí sabemos que desempeñó un papel crucial en las numerosas victorias del imperio bizantino. Esta historia sigue siendo controvertida hoy en día, pero independientemente de quién creó el arma y por qué sigue siendo extremadamente valiosa, es importante señalar que estaba hecho de una sustancia aún desconocida para los científicos. Número 12. Manuscrito, Voynich. Repleto de símbolos enigmáticos y bellas imágenes de hierbas, el manuscrito Voynich es uno de los muchos hallazgos que dejaron desconcertados a los arqueólogos. Este texto ha sido un misterio desde que se encontró en 1912, y el texto del documento estaba escrito en un lenguaje o código no identificado. Algunas de las imágenes se identificaron como representaciones de plantas medicinales, pero el texto también contiene diversos símbolos zodiacales, flora extraña, mujeres y cosas raras. En general, los gráficos no parecen encajar muy bien con el texto, y la redacción no identificada dificulta la lectura del libro por parte de los investigadores. Un historiador presentó una propuesta, que es posiblemente la explicación más plausible para el texto Voynich. Esto podría deberse a que el manuscrito Voynich parece ser un libro que sirve de manual para la salud de la mujer. Sin embargo, hay algunas inexactitudes porque el autor parece haber incluido en el libro muchas hierbas medicinales para procedimientos médicos. Además, el documento contiene algunos gráficos supuestamente plagiados. Es muy probable que el libro se escribiera como regalo para una persona concreta. Pero también existe una gran posibilidad de que fuera simplemente el resultado de alguien que intentaba robar ideas de otra obra. Número 1.
Lente de Nimrud. En 1850 se encontró en el palacio asirio de Nimrud una pieza de cristal de roca conocida como la lente de Nimrod, situada en lo que hoy es Irak. La lente tiene forma algo ovalada y está fabricada con cristal de roca natural. Para que te hagas una idea de su tamaño, sería comparable a una lupa aumentada 3 veces. En 1800 se desconoce el uso inicial del artefacto de 3000 años de antigüedad, aunque algunos investigadores afirman que, en realidad, se utilizaba como lupa o vaso ardiente para iniciar y encender el fuego. Sin embargo, no hay muchas pruebas que apoyen la idea de que fue un componente del telescopio más antiguo del mundo. Hay quienes piensan que la lente de Nimrud no es más que un trozo de cristal de roca que se cortó accidentalmente en una forma ovalada que le dio la apariencia de una lente. El Museo Británico afirma que es muy posible que la lente de Nimrud no tuviera ninguna utilidad práctica en el momento en que fue pulida y tallada. Número 10. Disco Phaistos en Creta. El disco de Phaistos es un disco de arcilla cocida con una espiral de símbolos inscritos, descubierto en 1908 en el Palacio de Phaistos, en la isla de Creta. El disco mide unos 16 centímetros de diámetro y tiene 241 signos dispuestos en una espiral que va del exterior al centro. Los signos no son letras de un alfabeto, pero se cree que representan sílabas o palabras de una lengua que aún no se comprende. El disco se ha datado en torno al año 1700 a.C., lo que la convierte en uno de los ejemplos de escritura más antiguos que se conocen. Se desconoce la finalidad del disco de Phaistos. Sin embargo, se ha sugerido que era un artefacto religioso, el acta de una ceremonia religiosa, o una pieza de propaganda. También es posible que el disco fuera simplemente un juego o un juguete. Se cree que el disco de Phaistos representa uno de los primeros sistemas de escritura de Europa, con sus 242 caracteres crípticos en ambas caras. Además, el hecho de que estos símbolos estuvieran impresos en la arcilla sugiere el uso de un sofisticado sistema de escritura. El disco de Phaistos es un misterio fascinante que ha cautivado la imaginación de estudiosos y profanos por igual. Es un recordatorio de la rica y compleja historia de Creta y de los muchos secretos que aún esconden las ruinas de sus antiguos palacios. Número 9. Hipogeo Halsefleni de Malta. Uno de los yacimientos prehistóricos mejor conservados del mundo es la Casa Hipogea de Flini, en Malta. La Casa Hipogea de Flini, en Malta, se construyó hace más de 6000 años, y toda la zona es una necrópolis. También se dice que es el templo subterráneo prehistórico más antiguo del mundo. La laboriosa construcción de la cámara subterránea fue acompañada de un inusual impacto sonoro. Una característica acústica especial en todo el palacio permite que cualquier sonido se amplifique 100 veces. Aunque no estamos seguros de si se hizo a propósito, dado que era un lugar de celebración de rituales, hay una fuerte probabilidad de que lo fuera. Basta con pensar en el esfuerzo necesario para crear este laberinto completo. No está claro cómo los ingenieros de la época lograron imaginar un diseño semejante. El hipogeo está definitivamente impregnado de misterio. Además de la increíble acústica, aquí se descubrieron cráneos alargados. Y por supuesto, una cámara subterránea no estaría completa sin varios informes de actividad paranormal. Número 8. Esferas de piedra de Costa Rica. Más de 300 esferas de piedra se encuentran en un islote de Costa Rica llamado El Cano. Los primeros exploradores se sintieron confusos cuando llegaron a la isla y descubrieron bolas de piedra esparcidas por todas partes, sin señales de que hubiera habitantes. Hoy, nadie sabe realmente quién construyó estas lanzas o cuál es su propósito. Sin embargo, hay una explicación que explica su historia y su función. Algunos expertos sugieren que la extinta civilización de los decadentes residió antiguamente en la región donde se encuentran las esferas de piedra. Estas piedras se asemejan a los equivalentes prehistóricos de estatuas y artefactos diseñados para recordar y honrar algo. Estas aprensiones podrían haberse alineado junto a las casas del jefe. Algunos creen que estas piedras tienen que ver con unos extraños alienígenas que una vez visitaron la Tierra. Sin embargo, aún se desconoce por qué la cultura antigua prefería las esferas de todas las formas. Número 7. Las tallas rupestres de Jane. Las tallas de Jane Rock son una serie de esculturas antiguas que se encuentran en el estado de Karnataka, India. Las tallas representan escenas de la vida de los Tirthankaras jainistas, que son los fundadores del jainismo. Se cree que las tallas fueron creadas entre el siglo VI y X de Cristo. El misterio de las tallas de Jane Rock reside en su excelente conservación. Las tallas son de piedra arenisca, que es una piedra blanda que se erosiona fácilmente. Sin embargo, las tallas de Jane Rock han resistido el paso del tiempo y siguen en excelente estado.
El misterio de las tallas de Jane Rock ha dado lugar a muchas teorías sobre cómo se crearon. Algunos creen que las tallas fueron creadas por una raza de gigantes, mientras que otros creen que fueron creados por extraterrestres. Sin embargo, la explicación más probable es que las tallas fueron creadas por monjes jainistas. Los monjes jainistas eran hábiles artesanos capaces de tallar la arenisca con gran precisión. Las tallas son un testimonio de la habilidad y el arte de los monjes jainistas. Las tallas rupestres jainistas son un valioso recurso histórico. Nos ofrecen una visión de la vida y la cultura de los jainistas en la antigua India. Las tallas son también bellas obras de arte que inspiran asombro y admiración a todo el que las contempla. Puede que nunca se resuelva el misterio de las tallas de Jane Rock, pero siguen fascinando e intrigando a personas de todo el mundo. 6. Dodecaedro romano. Cuando te encuentras por primera vez con el dodecaedro, probablemente asumas que es simplemente un adorno de metal corroído. Tiene sentido si se tiene en cuenta que el dodecaedro romano en realidad no tiene nada especial que ofrecer, a diferencia de otras reliquias antiguas. No obstante, este objeto hueco de bronce es un artefacto extraño. 100 de estos artefactos fueron descubiertos en regiones que pertenecieron al Imperio Romano, y los estudiosos siguen sin estar seguros de su significado y uso. Cada una de sus 12 caras planas está decorada con una hilera de pomos. Sabemos que se crearon durante los siglos II y III, pero no estamos seguros de su origen exacto. ¿Qué los creó? ¿Para qué se utilizaban? ¿Y por qué no hay registros de ellos? Algunas interpretaciones conocidas de la pieza incluyen su uso como florero, portavelas o adorno del bastón. Si el dodecaedro se utilizaba como dado impar, un dispositivo de adivinación, o simplemente un juguete para niños, el hecho de que se descubriera tan ampliamente sugiere que se utilizó para algo grande. Número 5. Guerras nucleares. ¿Quién hubiera creído que las guerras nucleares existían en la antigüedad? Afirman que la historia se repite, pero quizá no comprendamos del todo lo que esto implica. Nuestros predecesores solían utilizar sus armas solo en tiempos de guerra, antes de que el década de 1930, cuando surgió la idea de la bomba nuclear. Sin embargo, ¿y si la humanidad está encerrada en un ciclo en el que la historia se repite una y otra vez? Les sorprenderá saber que existen manuscritos indios que representan las repercusiones de una explosión atómica. Y si incluso antes de que la primera bomba nuclear fuera detonada en Japón, ¿nuestros antepasados ya habían previsto esta arma? Además, a diferencia de Pompeya, donde la muerte de personas se atribuyó a una erupción volcánica, la excavación de los yacimientos de Harappa y Mohenjo-Daro reveló esqueletos de personas simplemente tumbadas, como si no hubieran podido entrar en sus casas o pedir ayuda. Sin embargo, el descubrimiento más sorprendente es que el contenido radiactivo de los esqueletos rivaliza con el de Hiroshima y Nagasaki. Según los especialistas, la cantidad de radiactividad en el lugar hace que parezca que toda una ciudad acaba de ser destruida por una única y enorme explosión. ¿Es posible que se haya detonado realmente un arma nuclear en el pasado? Si no es así, ¿existe otra explicación casual esperando a ser descubierta? Número 4. Antiguas herramientas de piedra. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo evolucionamos hasta utilizar cuchillos y otras herramientas cortantes? Bien, nuestros antepasados son sin duda espabilados y adelantados, tan primitiva como hace millones de años. Fueron capaces de idear herramientas que se convertirían en un hito para futuros avances. Uno de los misterios más inexplicables de las herramientas de piedra es cómo se fabricaron. Las primeras herramientas de piedra se encontraron en África y datan de hace más de 2.600.000 años. Estas herramientas se fabricaban picando rocas para crear bordes afilados. Sin embargo, los científicos no están seguros de cómo los primeros humanos pudieron aprender a hacerlo. Es posible que aprendieran observando a otros animales utilizar herramientas, o que simplemente lo descubrieron por ensayo y error. Aparte de cómo surgieron, otro misterio inexplicable de las herramientas de piedra es cómo se utilizaban. Sin embargo, los científicos creen que algunas herramientas de piedra se utilizaban para cazar, mientras que otras se utilizaban para procesar alimentos o construir refugios, aunque no estamos seguros de cómo se utilizaron exactamente todas estas herramientas. Es posible que se utilizaran de distintas maneras, en función de las necesidades de las personas que los fabricaban. El misterio de las herramientas de piedra ha fascinado a los científicos durante muchos años y sigue haciéndolo. Número 3. Batería del antiguo Bagdad. Para cada dispensación, siempre hay individuos excepcionales que marcarán el rumbo del futuro con sus inventos.
Uno de estos adelantados inventó la pila de Bagdad como una de las primeras formas de tecnologías antiguas. Sin embargo, el inventor sigue siendo desconocido. La batería de Bagdad es un antiguo artefacto descubierto en el 1930 en Cuyut el miércoles, Irak. Consiste en una jarra de arcilla con un cilindro de cobre insertado en ella, con un tapón de betún sellando la unión entre ambos. El cilindro de cobre suele envolverse en un paño empapado en una sustancia ácida, como zumo de uva o vinagre. La batería de Bagdad se ha interpretado como una de las primeras baterías eléctricas, posiblemente utilizado para galvanoplastia o electroterapia. Sin embargo, la finalidad exacta de la batería de Bagdad sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos creen que se utilizaba para galvanoplastia, mientras que otros creen que se utilizaba para electroterapia o incluso con fines religiosos. La batería de Bagdad es un artefacto fascinante que ofrece una visión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Es un recordatorio de que incluso en la antigüedad, los humanos eran capaces de un gran ingenio e innovación. Número 2. Puma Punku. Antes de terminar, examinemos el Puma Punku. Situado en Bolivia, este yacimiento arqueológico presenta un increíble trabajo en piedra con cortes y uniones precisos que siguen desconcertando a los investigadores. Aún se desconocen los métodos utilizados para lograr tal artesanía. Puma Punku es un yacimiento megalítico de Bolivia que se cree que fue construido por la civilización Tiwanaku. El yacimiento es conocido por sus enormes bloques de piedra, que son algunas de las más grandes y pesadas jamás extraídas y transportadas. Además, las piedras están talladas y encajadas con una precisión increíble. Algunas juntas están tan apretadas que no se puede introducir un trozo de papel entre ellas. Los métodos exactos utilizados para extraer y erigir las piedras en Puma Punku son desconocidos, pero se cree que implicaban sofisticadas técnicas de ingeniería. Algunos investigadores han sugerido que las piedras podrían haberse movido mediante palancas y poleas, mientras que otros creen que pueden haber sido transportados utilizando rodillos. También se desconocen los métodos exactos utilizados para cortar y encajar las piedras, pero se cree que implicaban el uso de herramientas avanzadas para trabajar la piedra. La antigua tecnología utilizada en Puma Punku es un misterio. Pero está claro que la civilización Tiwanaku poseía un alto nivel de conocimientos de ingeniería y cantería. El yacimiento es un testimonio del ingenio y la artesanía de los antiguos pueblos que lo construyeron. 1. Sumerio cuneiforme. Por último, hablemos de la forma más antigua de escritura que probablemente dio origen a la escritura moderna que tenemos hoy en día. El cuneiforme sumerio es uno de los primeros sistemas de escritura conocidos, pero algunos aspectos de su gramática y vocabulario siguen sin descifrarse, que plantean retos a los investigadores. El cuneiforme es el sistema de escritura más antiguo del mundo, y fue inventado por los sumerios en Mesopotamia hacia el 3200 a.C. Es un sistema de escritura que utiliza símbolos en forma de cuña para representar sonidos. El cuneiforme se escribía originalmente en tablillas de arcilla con un estilete, y más tarde se utilizó en otros materiales como la piedra y el metal. El cuneiforme se utilizaba con fines muy diversos, incluida la redacción de leyes, mantenimiento de registros y componer literatura. También se utilizaba para escribir textos religiosos, como la epopeya de Gilgamesh. El cuneiforme se utilizó durante más de 3000 años, y con el tiempo fue sustituido por otros sistemas de escritura, como el alfabeto. La cuneiforme es una parte importante del patrimonio cultural mundial, y sigue siendo estudiado por los eruditos en la actualidad. Se trata de un fascinante sistema de escritura que ha tenido un profundo impacto en el desarrollo de la civilización humana. ¿Cuál de estos descubrimientos le parece más notable? ¿Y conoce algún descubrimiento antiguo más enigmático? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.